¿Te compraste un nuevo teléfono Android o simplemente quieres sacarle el máximo al que ya tienes? En este video te estaré contando sobre 10 excelentes aplicaciones para que puedas hacer más con tu dispositivo. Así que comencemos. Comencemos hablando de la mejor aplicación en mi opinión de fondos de pantalla, y esta se llama Backdrops. Tiene un sinnúmero de fondos de pantalla de forma gratuita. Te muestra aquí cuál es el fondo del día, cuáles son los más populares, y aquí tenemos una lista de varios fondos que se han añadido recientemente, aunque obviamente puedes buscar entre diferentes opciones, como por ejemplo del planeta Tierra, en fin, también sobre patrones aquí un poco, ¿verdad? Como geométricos, etcétera. Obviamente hay unos paquetes que tienes que pagar por ellos, pero de forma general hay un sinnúmero de fondos de pantalla bastante gratuitos. Aquí tenemos unos enfocados en comida, animales, geométricos, en fin, a mí me gusta entrar a la aplicación de vez en cuando para ver qué se ha añadido, y una vez encuentres ese fondo favorito, pues lo puedes marcar obviamente como favorito, lo puedes descargar, pero lo mejor de la aplicación es que puedes configurarlo tanto para la pantalla de inicio como para el fondo de pantalla, como también para ambos lugares, para que puedas personalizar tu teléfono de una manera sumamente fácil y sencilla con tan solo apretar un botón. La otra excelente aplicación de la cual te quiero hablar se llama Gboard, y por si no lo sabías, es uno de los mejores teclados que puedes tener en tu dispositivo Android. Obviamente cuando abres la aplicación tienes que configurarlo y aceptar los permisos. Vamos a darle aquí a Gboard. También es una excelente alternativa si eres una persona bilingüe, si hablas español, inglés por ejemplo, pues con este teclado vas a poder hacerlo de una manera bilingüe, de una manera sumamente fácil. Pero para mí lo más importante de este teclado es todas las aplicaciones que puedes tener directamente en este teclado, ya que puedes encontrar aquí calcomanías, Bitmoji, etcétera. Puedes tener múltiples opciones aquí, aunque también puedes utilizar el sistema de dictado aquí de Gboard para que pueda obviamente utilizar tu voz para poder escribir los mensajes, para no tengas que estar escribiéndolo manualmente. Como puedes ver, lo hace bastante bien, realmente es muy excelente este sistema, así que puedes escribir mucho más rápido utilizando este teclado. Otra de las excelentes funciones de este teclado es que tiene un sistema de traductor directamente integrado aquí. Vamos a decir, esto simplemente es un ejemplo de español a inglés. Saludos, ¿cómo estás? Esto simplemente es un ejemplo, y aquí automáticamente lo está traduciendo, así que no tengo que preocuparme por ir al traductor de Google y copiar el texto o escribir algo y traerlo directamente al mensaje, sino que directamente en el teclado lo puedo hacer. Y por último, una de mis funciones favoritas de este teclado es el sistema de portapapeles, ya que es sumamente excelente para guardar tanto imágenes como también texto. Esto simplemente es un ejemplo. Estoy aquí con esta foto de un gato, le puedo dar aquí a copiar la imagen, y cuando voy directamente a escribir un mensaje, esto simplemente es un ejemplo, pues cuando le doy aquí a la parte de las aplicaciones, le doy al portapapeles, aquí tenemos todas las imágenes que he copiado para poder compartirlas rápidamente. Sin embargo, esto no se queda aquí, ya que si por ejemplo selecciono este texto, una vez más esto es un ejemplo, y le doy aquí a copiar, vas a poder ver que también el texto es parte de este portapapeles, de este teclado Gboard. Así que para mí es uno de los mejores teclados que puedes tener en tu teléfono Android. Si eres como yo y te gustan las películas y te dan alguna recomendación y no sabes exactamente dónde la puedes ver, pues la aplicación Just Watch es excelente para ti, ya que te permitirá buscar exactamente dónde puedes ver esa película que te recomendaron. Vamos a decir un ejemplo que me recomendaron, esto simplemente es un ejemplo que me recomendaron Oppenheimer, obviamente la reciente película del famoso director Christopher Nolan. Escribo aquí Oppenheimer para poder buscar esta película, y cuando busco aquí la misma, aquí nos muestra dónde exactamente puedo verla. Veo que pues para poder verla gratuitamente no existe, no está en ningún servicio, simplemente en Apple TV para poder comprarla o alquilarla. Así que pues obviamente aquí puedo tener acceso a esta información, pero digamos por ejemplo que es una película que yo sé que está en un servicio como por ejemplo en Disney Plus. Vamos aquí a buscar Star Wars, esto simplemente es un ejemplo, pues busco aquí la Guerra de las Galaxias o Star Wars y le doy aquí a la opción, y nos va a mostrar aquí que si estoy suscrito en Disney Plus voy a poder verla. Incluso también nos muestra hasta la calidad, aunque si por ejemplo pues no estoy suscrito a Disney Plus, pues puedo ver aquí otras opciones donde puedo encontrar esta película, y si no pues entonces opciones de alquiler o como también compra, para que puedas saber exactamente dónde y cuánto tienes que pagar por ver esa película que te recomendaron. Si eres de aquellas personas que le gusta leer artículos y te envíen alguno por mensaje de texto y no puedes leerlo en ese momento,
momento, pues la aplicación Pocket es excelente para ti, ya que te permite guardar artículos para que los puedas leer después cuando tengas más tiempo en una interfaz mucho más limpia que leerlo directamente en esta página web. Vamos aquí a mostrar un ejemplo de aquí al botón de menú y voy entonces a compartir este artículo. Voy a buscar obviamente la aplicación de Pocket para poder guardarlo en ella y poder leerlo después cuando tenga un poco de tiempo. Vamos aquí a buscar a Pocket. ¿Dónde está? No lo encuentro. Mira aquí. Vamos aquí a encontrarlo en Pocket y voy aquí a la aplicación y voy a ir entonces a poder ver dónde exactamente se guardó ese artículo. Incluso me dice cuánto tiempo se tarda en leerlo y aquí obviamente nos muestra una interfaz mucho más limpia de lo que tenemos en la página web. Se tarda unos segundos en lo que procesa ese artículo. Vamos aquí a ver otro ejemplo para que puedas verlo cómo se ve y puedes ver aquí la interfaz mucho más limpia. Incluso también puedes escucharlo. Ellos tienen varias voces para que puedas escuchar el artículo en vez de leerlo. Obviamente puedes escucharlo más rápido o más lento. Tienes muchas opciones para poder leer o escuchar ese artículo que guardaste en esta aplicación para que te mantengas al tanto con las noticias y los artículos que te envían tus amigos o familiares. Para aquellas personas que ven películas o videos en su teléfono que descargaron, el mejor reproductor de videos se llama VLC. Esta aplicación es excelente ya que permite la reproducción de múltiples formatos de archivos, así que sin duda alguna no vas a tener ningún problema reproduciendo videos en esta aplicación. Vamos a darle permiso para poder escanear la parte de nuestros archivos para que obviamente pueda encontrar los videos que tenemos descargados. Aquí obviamente estaremos utilizando un ejemplo de una aplicación, de un video que yo descargué en el teléfono. Obviamente estará escaneando toda tu librería, todos tus documentos y aquí puedes ver todos los videos, obviamente aquellos que descargué, que he grabado con mi teléfono, pero también la parte que he descargado. Aquí tenemos un video de nuestro canal y vamos aquí a reproducirlo y vas a poder ver que funciona sin ningún problema. Y para mí lo mejor es esta parte de los controles, ya que puedes deslizarte hacia abajo para poder controlar el brillo y también en la parte derecha de la pantalla para poder controlar el volumen, para que tengas más control sobre eso. Y obviamente pues doble toque para pausar, esa parte es bastante conocido, o doble toque en los lados para moverte hacia atrás o hacia adelante y obviamente pues moverte encima del video para poder ir directamente a ciertas áreas del video. Vamos aquí, doble toque para adelante, doble toque para ir hacia atrás, la parte del volumen, del brillo. Así que en realidad este reproductor de video es algo que yo uso siempre directamente en todos mis dispositivos, tanto mi computadora como mis equipos de Apple. Así que si estás buscando un excelente reproductor de video, esta aplicación es para ti. Si tienes amigos que tienen un iPhone o simplemente estás buscando una alternativa para poder pasar archivos fácilmente entre tus otros dispositivos o con otras personas, la aplicación Send Anywhere es excelente, ya que te muestra aquí un listado de todos los archivos que tienes, como también fotos, videos y más. Y lo mejor de todo es que funciona para compartir archivos sin importar el dispositivo, ya que utiliza una forma bastante curiosa para poder enviar los archivos. Vamos aquí a mostrar simplemente un ejemplo. Vamos a compartir estas dos fotos y lo bueno de esta aplicación es que tiene múltiples opciones para poder compartir estos archivos que quieras compartir. Aquí tenemos un código, como también un código QR que vas a poder utilizar en tu otro dispositivo para poder enviar fácilmente cualquier archivo que tengas en tu teléfono. Aquí yo tengo por ejemplo un iPhone, pero como mencioné va a poder funcionar en cualquier dispositivo, ya sea una computadora, utilizando el enlace o el código yendo a la página de Send Anywhere. Aquí obviamente he escaneado el código QR, yo tengo la aplicación en mi iPhone descargada, le doy aquí a abrir y me estará llevando directamente a la misma para poder escanear y poder descargar esas fotos que me acaban de enviar. Aquí estamos viendo el proceso en el cual se están enviando las fotos y como realmente fueron muy pocas fotos, pues el proceso fue sumamente rápido. Y aquí tengo estas dos fotos que envié directamente de mi teléfono Android a mi iPhone sin pasar prácticamente nada de trabajo. Ya hablamos de cómo reproducir videos que descargaste en tu Android, pero digamos que también eres del grupo que descarga música y no utiliza otros servicios, sino que prefiere tener música directamente en su teléfono. Pues la aplicación Musical.ly es una aplicación excelente para poder reproducir las canciones que tengas en tu dispositivo guardados. Obviamente, como mencioné, esta aplicación no está enfocada en transmitir música, para eso tienes Spotify u otras alternativas. Esto simplemente es para la música que ya has descargado del internet.
Aquí obviamente puedes escanear todas las carpetas o escanear ciertas carpetas. Vamos simplemente a escanear la parte de la de descargas, y aquí es donde tengo las canciones que he descargado. Le doy aquí a que quiero utilizar esta carpeta. Aquí me muestra la parte del tema, vamos a ponerlo claro para que se vea quizás un poquito mejor. Aquí está escaneando todas las canciones que tengo en mi teléfono. Le doy aquí a no gracias, no quiero esa parte de restaurar, y vamos aquí a la parte de las carpetas. Le doy aquí a download, a send anywhere, aquí es donde tengo las canciones que he descargado. Le doy aquí a escuchar esta canción, y como puedes ver puedo comenzar a escuchar esta canción, puedo moverme hacia adelante, etcétera. Puedo crear listas de reproducción directamente en mi teléfono para poder organizar mejor las canciones que tengo descargadas y almacenadas en mi teléfono, y obviamente puedo moverme hacia el lado para ir hacia las otras canciones que he descargado o que tengo en mi teléfono para poder reproducir la música sin tener que utilizar otros servicios de música como Spotify, YouTube Music y más. La siguiente aplicación es una bastante sencilla pero bastante útil para muchas personas y se llama Cafeína o Caffeine en inglés, y la aplicación es bastante sencilla. Lo que te permite hacer es mantener la pantalla de tu teléfono constantemente encendida para que no se apague. Esto puede ser útil quizás para cuando estés mostrando el teléfono a una persona o cuando simplemente quieres descargar algo y que el teléfono no quieres que se te apague. En fin, hay múltiples opciones para poder utilizar esta aplicación, y obviamente cuando entres a ella vas aquí a poder activar cuánto tiempo quieres que se mantenga encendida la pantalla. Obviamente la primera opción es infinito porque para eso es la aplicación, aunque también puedes ir aquí y seleccionar otras opciones como la parte de 10 minutos, media hora, una hora, en fin, puedes establecer diferentes parámetros de cuánto tiempo quieres que se mantenga la pantalla de tu teléfono activada para que no se apague y no interrumpa cualquier proceso que estés haciendo en tu teléfono. Una excelente aplicación para aquellas personas que quieren un poco de más privacidad en su teléfono se llama Ultralock, y con esta aplicación lo que te permite hacer es establecer ciertos patrones para poder desbloquear o acceder a ciertas aplicaciones. Vamos obviamente a una aplicación bastante popular que sería pues obviamente WhatsApp, que sería una aplicación que muchas personas quieren bloquear. Pues algo que puedes hacer además de bloquear la aplicación utilizando esta aplicación es que cuando vas aquí a la configuración de la misma vas a poder establecer cuál es el tipo de bloqueo que quieres establecer, y lo excelente de esta aplicación para mí es que puedes establecer ciertos patrones para poder desbloquear la aplicación para que tu código constantemente esté cambiando y que nadie lo pueda adivinar. Por ejemplo, puedes establecer que sea la parte de horas y minutos para poder entrar a tu teléfono, la parte de la fecha y el mes. Puedes establecer múltiples patrones como por ejemplo la batería, que si por ejemplo pues queda en este caso 83%, pues 83 para poder entrar. Vamos aquí a escoger esta parte de la batería para que puedas ver un ejemplo. Vamos ahora directamente a la aplicación de WhatsApp, y como puedes ver me está pidiendo un código y tenemos aquí la batería. Vamos a escribir aquí 83, y como puedes ver puedo entrar a la aplicación que está bloqueada utilizando esta aplicación. En realidad, como pudiste ver, hay múltiples opciones para poder establecer un código que siempre estará cambiando utilizando diferentes patrones e información del teléfono, así que si quieres tener un poco de más privacidad, esta aplicación es excelente para ti. Y por último quiero compartir una aplicación que se enfoca en darte muchísima información sobre la batería de tu teléfono y se llama pues Battery Monitor. Obviamente con ese nombre pues es enfocada obviamente en la batería de tu teléfono, y aquí puedes ver obviamente el porcentaje de batería, el tiempo que le queda, como también los voltios, la temperatura y mucho más. Pero también tienes acceso a la parte de la salud de la batería para que puedas saber cuán buena está tu batería y cuánto tiempo de vida útil le queda. Y lo bueno también de esta aplicación es que puedes establecer ciertos modos de ahorro de batería. Uno por ejemplo de larga vida para que pueda pues obviamente bajar bastante la brillantez, apagar el wifi, bluetooth, la vibración del teléfono, el volumen, que se baje la pantalla, que se apague la pantalla bastante rápido. En fin, tienes opciones bastante detalladas para poder establecer diferentes modos de ahorro de batería para que puedas sacarle el máximo a la batería de tu teléfono. Otra excelente función de esta aplicación se llama aquí la parte de ventana flotante, y es que puedes establecer diferentes pantallas que estarán constantemente encima del teléfono para que puedas ver cómo está operando tu dispositivo. Aquí tienes por ejemplo el CPU, la parte de la batería, la temperatura, en fin, puedes establecer diferentes parámetros de tu teléfono como un monitoreo completo del teléfono, la temperatura del mismo, el nivel de la batería, la parte de la memoria, en fin, puedes establecer todas estas ventanas flotantes. Obviamente tienes que activar los permisos de la aplicación, pero sin duda alguna son opciones que puedes tener para sacarle el máximo a este teléfono y que puedes
puedas tener acceso a esta información. Vamos aquí a activar la parte del RAM y como puedes ver, no importa dónde esté en el teléfono, voy a poder ver cuánto RAM está utilizando mi teléfono, o también otros factores que vimos anteriormente como la batería, la temperatura, en fin, vas a poder tener acceso a mucha información constantemente en tu teléfono para que sepas cómo se está comportando. Y con esa última aplicación te he contado 10 aplicaciones que puedes instalar hoy en tu dispositivo para que puedas hacer más cosas con él, como compartir archivos fácilmente, tener información sobre la batería de tu teléfono, tener un poco de más privacidad y mucho más. Déjame saber cuál de todas estas aplicaciones fue tu favorita, y si tienes alguna otra aplicación, compártela conmigo acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete y dale like a este video. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.